Seguramente has escuchado el término Torá o ley, pero ¿es acaso un libro diferente a la Biblia? ¿O es un libro judío? Acompáñenos a aprender y descubrir qué es la Torá. Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Y quiero invitarle a escribirnos cualquier pregunta que tenga a través de nuestro correo electrónico o nuestro Facebook. Liliana, ¿cómo estás? Saludo. Te saludamos desde México. Pues un saludo muy cariñoso para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante, Así es. donde Sí. vamos a aprender muchísimo, pero vamos a tocar corazones también con la palabra. Liliana, ¿qué es la Torá o ley? Yo les decía que es un tema muy interesante porque nosotros tenemos una distorsión grandísima de lo que es la palabra Torah o ley. La Torah o ley son las instrucciones o las enseñanzas del Todopoderoso para su pueblo. Digamos que es la legislación de Israel. El Eterno nos ha mostrado su corazón, lo que Él quiere que nosotros como hijos de Dios hagamos, pensemos, actuemos. Esa es la Torá. La Torá nos enseña a vivir, pero es el corazón mismo del Padre. Muchas personas preguntan, ¿dónde está la Torá? ¿Dónde la encontramos? Está en toda la escritura, aunque Torá o ley se ha llamado los 5 primeros libros de cada una de sus Biblias, pero de todas maneras, toda la escritura son enseñanzas e instrucciones del Padre. De manera que eso lo vamos a encontrar usted lo tiene en sus manos, solo tenemos que cambiar el concepto de lo que es la Torá o la ley. Muy bien. Liliana, ¿es la Torá o ley para nosotros los cristianos? Imagínense que el punto clave para entender esto es reconocer nuestra identidad como casa de Israel. Porque si la Torá es para el pueblo de Israel, pues entonces si nosotros somos la casa de Israel, la Torá es para nosotros. ¿Por qué antes la veíamos como algo extraño? En el programa anterior, nosotros vimos que era una de las profecías que se había dado para la casa de Israel, que al considerarse gentil, no se iba a sentir que la Torá fuera parte de su vida, sino que era del pueblo judío al que consideraban Israel. Pero nosotros hoy tenemos el convencimiento ya, la certeza de ser la casa de Israel. Por lo tanto, sabemos que la Torá es para nosotros. Ahora, la pregunta, es para el cristiano, aunque el cristiano todavía se considere gentil? Sí. Imagínense que el Eterno nos dice muy claro en su palabra que habrá una sola Torá para el pueblo de Israel y para los gentiles que se unan al pueblo. Si nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pues nosotros tenemos que obedecerle. Un punto que es muy interesante de entender allí es que nosotros guardamos Torah, digamos, el pueblo cristiano guarda Torah, no todo, pero cuando guarda los 10 mandamientos, por lo menos los 9, digamos, en el día de reposo, ya eso es guardar Torah. En la Torah nos dice no matarás, no hurtarás. En la Torah, todo eso son mandamientos de la Torah. Cuando la persona piensa que la Torah que somos libres de la maldición de la ley, como se puso un texto fuera de contexto, unas palabras de Pablo fuera de contexto, la persona no se está dando cuenta que sí está cumpliendo el mandamiento de la Torah. Nosotros podemos robar, no podemos robar. Nosotros podemos fornicar, no podemos fornicar. O sea, hay una cantidad de restricciones. ¿Qué nos falta aprender de la Torá? Nos falta aprender, por ejemplo, las fiestas, regresar al Shabbat. Son unas cuantas cosas muy importantes, pero en general el corazón dispuesto a obedecer lo tenemos.
Ahora, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, explicarle a todas las personas lo que es la Torá desde la misma escritura, no con mis palabras, para que entendamos que la Torá no puede ser algo que, primero, que no podemos cumplir, como muchos dicen, y segundo, que no, que estar bajo la Torá, que estar en la Torá es estar bajo maldición. Fíjense, nosotros tenemos que entender que la Torá es eterna, porque es el corazón del Padre y el Padre es eterno. Ahí es cuando nosotros entendemos, por ejemplo, por qué Caín y Abel sabían del sistema de sacrificios. Porque Abraham, dice la palabra, que Abraham obedeció todos los estatutos y los mandamientos del Eterno. Pues si todavía no era el Sinaí, si no se había dado la Torá, porque muchos lo relacionan directamente con el Sinaí, no es eterna. Cuando yo me relaciono con Dios como mi Padre, Él empieza a enseñarme las leyes que yo debo cumplir. Fíjense este versículo que es tan hermoso. Yo quisiera que le pusieran mucha atención a este versículo sobre la Torá. Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice el Eterno, dice: yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó. Aquí está hablando pues Moisés, pero está hablando de parte del Eterno. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Es decir, el Eterno nos dio los estatutos para manejarnos en la tierra prometida. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si nosotros analizamos la mayoría de las constituciones de los países nuestros, nos damos cuenta que están basados en la Torá, sobre todo en los países de Occidente que tienen un trasfondo, digamos, judeo-cristiano. Entonces, ¿en qué está basada la Constitución? Está basada en la Torá. Cuando la gente obedece la Torá, todo está en paz. Y este versículo sigue diciendo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olviden de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte el corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice el Eterno, enseñarás a tus hijos y a los hijos de los hijos la Torá. O sea, si nosotros le enseñamos a los hijos el corazón del Padre, pues los vamos a hacer unas personas correctas. En Éxodo 12:49 es la cita donde yo les decía que el Eterno nos dice que la misma Torá es para el natural de Israel y para el extranjero que se une. Así que aunque pensáramos que fuéramos gentiles y creemos en el Dios de Israel, igual tenemos que obedecer la Torá. Pero escuchemos estas palabras. Yo les decía que desde la misma escritura uno empieza a amar la Torá. Salmo 1. A ver, yo creo que todos amamos los salmos y nos gusta leer los salmos. El Salmo 1 que nos dice: bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley o en la Torá de Yahweh está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es la bendición que viene por eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Imaginémonos leyendo este Salmo 1. Si la Torá fuera maldición, como muchos dicen, entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 1? Lo tendríamos que borrar de nuestra Biblia, ¿cierto? Tendríamos que sacarlo. Por el contrario, nos dice que cuando meditamos en la Torá día y noche, seremos bendecidos. Fíjense, escuchen estas otras citas. Dice: la ley de Yahweh es perfecta, o la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo.
Imagínense, dice que la ley es perfecta. Si es perfecta, ¿cómo no amarla? En el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan, perdón, en la ley de Yahweh. O sea, los que caminamos en obediencia, somos bendecidos, somos bienaventurados. En el Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. No hay nada más agradable que obedecerle al Eterno. Todo está en paz. Un hogar que obedece la Torah está en paz. Cada uno tiene que cumplir lo que debe cumplir. Porque aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Muchas personas se asustan cuando escuchan que la Torah tiene 613 mandamientos. Entonces, no, pero ¿a dónde vamos a cumplir 613 mandamientos? Es que no todos los mandamientos son para cada uno de nosotros. Hay mandamientos para los hombres, para las mujeres, para los sacerdotes, para la tierra, hasta para el cuidado de los animales, para el cuidado sanitario, para todo. El Eterno se encargó de que nosotros tuviéramos hasta la más mínima instrucción. Fíjese, Gerardo, que a mí una de las instrucciones que como que más me sorprendió cuando empecé a estudiar la Torá es cuando el Eterno nos dice que si nosotros construimos una terraza en la casa, le pongamos una cerca alrededor para que nadie vaya a caer ninguna persona o un niño vaya a tener un accidente. A uno le parece que eso viene en la Torá, o sea, es como que uno no esperaría ese tipo de cuidados. O qué hacemos con la cerca del vecino, cuando dice el padre, usted no puede correr la cerca del vecino, usted tiene que respetar lo que es suyo. Ese tipo de detalles son los que a nosotros nos llevan a vivir en paz con todos. Si nosotros estamos obedeciéndole al Eterno, nosotros no vamos a tener problema con nadie. Fíjese, el Salmo 119, 44, 45 dice, pónganle atención, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, la Torah nos trae libertad. ¿Y cómo dijo Yeshua, este mismo que hizo referencia a este mismo texto? En Juan 8:32 dijo Yeshua, le dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La palabra del Eterno. ¿Y qué es la palabra del Eterno? Su Torah, su corazón. Y eso nos hace a nosotros libres. Si yo estoy en obediencia, estoy libre de temor, sé que estoy bajo la cobertura del Padre, sé que Él me va a bendecir, sé que Él me va a proteger. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Fíjense, y esto es un punto que yo quiero recalcar. Nosotros simplemente aprendimos esa frase. No, es que la Torah, es que estar bajo la Torah es estar en maldición. Nosotros somos libres de la maldición de la ley y todo este mundo de cosas. Pero en la vida práctica, revisemos la iglesia. ¿Qué es lo que enseña un pastor? Enseña Torah, enseña cómo las ovejas que tiene allí en su iglesia deben comportarse y nos enseña mandamientos. Yo por tantos años en la iglesia, yo simplemente escuché a cada pastor enseñando los estatutos del Eterno, así que estaba enseñando Torah. Otra cosa muy distinta, si la Torah estuviera abolida, ustedes se pueden imaginar el caos que habría en el mundo. Si todo el mundo pudiera robar, mentir, asesinar, matar, bueno, un momentico, esto sería una anarquía total. Pero necesitamos ver la Torah. ¿Cómo la vemos?
Hemos aprendido que el Eterno había anunciado que nos quitaría un velo del entendimiento y ahí sí veríamos las maravillas de la Torá. Pues ¿dónde está escrito eso? En el Salmo 119:18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. O sea, cuando uno ya no tiene ese velo y cuando uno empieza a estudiar la Torá, es tan hermoso que en el Salmo 119:97 el salmista dice, cuánto amo yo tu Torá, tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjense, todo esto nosotros lo venimos a entender ahora. Recordemos, lo vimos en el programa anterior, la casa de Israel iba a tener la Torá como cosa extraña, pero el Eterno iba a llamar, nos iba a quitar el velo, nos va a revelar su Torá. ¿A quién vamos a encontrar en la Torá? Recordemos que Pablo mismo dijo, el fin de la Torá es Yeshua. O sea, el propósito de la Torá es Yeshua. No hay nada más emocionante. Y yo, por ejemplo, tengo muchísimos estudios sobre la Torá, pero verso por verso, capítulo por capítulo, encontrando a Yeshua. Cuando nosotros empezamos a buscar a Yeshua en la Torá, porque el fin de la Torá es Yeshua o el propósito de la Torá, ahí es donde nosotros nos enamoramos de la Torá, porque allí nosotros vemos como la prueba de quién es Yeshua, que Yeshua es esa imagen visible de Elohim, es eterno, cómo apareció desde el Edén con Adán y Eva. O sea, nosotros empezamos a encontrar las maravillas porque nosotros conocemos a Yeshua. Yo podría decir, después de ya de estos 20 años en las raíces hebreas, que disfrutamos más de la Torá, los de la casa de Israel, el pueblo cristiano, que el mismo Judá que siempre ha amado la Torá. ¿Por qué? Porque Judá no ve al Mesías en la Torá y nosotros sí lo podemos ver. Así que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Su bendición, su protección, todas las cosas, las bendiciones dice inclusive que nos persiguen. Fíjense que hay una cita que es muy conocida y que de pronto nunca habíamos pensado nosotros por qué rechazábamos la Torá. Es Josué 1:7-8. ¿Qué dice? Cuando Moisés le está entregando el pueblo a José para que lo entre a la tierra prometida, entonces estas palabras pongan atención. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la Torá ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere ser bendecido? Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjese, y nosotros creyendo que era como una maldición, si era la fuente misma de bendición. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, otra vez como dice el Salmo 1, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de la ley está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y todo te saldrá bien. Yo muchas veces escuché esto en predicaciones en la iglesia. Pero fíjense que nosotros no caíamos en cuenta como que, un momentico, pero si meditar en la Torah trae bendición, nosotros, ¿por qué la estamos rechazando? Porque era parte del plan del Eterno. Recuerden, no era que el pastor estaba equivocado, no era que había como mala intención allí de apartarnos, no, era parte del plan, que nosotros conociéramos primero a Yeshua y que ahora, cuando reconociéramos nuestra identidad israelita, entonces conociéramos la Torá, porque pues ya somos parte del pueblo. Fíjese que en la promesa del nuevo pacto que fue sellado por Yeshua, en la promesa en Jeremías 31 nos
nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Le daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo quisiera que apareciera el primero que se diga cristiano y que me diga que después de haber tenido un encuentro con Jesús, no se movió en su corazón a la obediencia, a salir del mundo. Yo sé que ese fue el cambio que Yeshua hizo en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador nuestro, ¿qué fue lo que hicimos? Él nos sacó del mundo porque Él nos puso la Torá en el corazón. Y por eso ya empezamos a querer obedecer al Padre. En el mismo Mateo 5:17, Yeshua dice estas palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, para abrogar que es abolir. O sea, Yeshua dijo, no penséis que yo vine a abolir la ley o la Torá. No vine a abolir, sino a cumplir. ¿Por qué a cumplirla? Porque no que la cumplió y entonces ya se acabó. No, precisamente. Por eso les decía que nosotros encontramos a Yeshua en la Torá. Cuando él vino a cumplirla, Él vino a decirnos cómo guardar cada uno de los mandamientos. Y dice en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, la Torá es eterna, ni una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo? No. Falta la venida de Yeshua, falta la reunión de las dos casas de Israel, todo esto. Pero mire cómo sigue diciendo Yeshua. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿A eso qué quiere decir? Que Yeshua estaba muy claro que él nunca había venido para abolir la ley o los profetas. Fíjense que es interesante pensar que Yeshua nunca habló de cómo vivir en la gracia. Si verdad Yeshua hubiera venido a abolir la ley, que era la Torah, ¿qué nos hubiera tenido que enseñar? Pues cómo vivir bajo la gracia. Ahora, nosotros la salvación la recibimos por gracia, pero tenemos que aprender la Torah. Tenemos que aprender los mandamientos. Eso sí es inevitable y como les digo, es bendición. Un punto que yo quiero dejar en el corazón de todos y que lo lean en sus propias Biblias, que es en Mateo 7. Cuando nos dice Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es la voluntad del Padre? La Torah. La Torah es la voluntad del Padre. Y fíjese que dice que el que no la hace no entra al reino. Y dice, en aquel día muchos me dirán, pero profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero él dice Yeshua, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice la versión Reina Valera. Pero si ustedes la buscan en la concordancia o la buscan en inglés, por ejemplo, es mucho más claro cuando nos dice apartados de mí, hombres sin Torah, hombres sin ley. No cabe en la cabeza un creyente pecando. ¿Y pecado qué es? Transgresión de la Torá. Liliana, entonces, ¿la Torá o ley se opone a la gracia? De ninguna manera se opone a la gracia. Y fíjese, hay un texto de la escritura que es muy claro para describir esto. Para yo no tener que dar para no tener que darles aquí como toda una explicación. Recordemos este pasaje que yo sé que todos lo conocen. Cuando a Yeshua le traen la mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces, fíjense, aquí vamos a entender muy bien lo que es la ley y la gracia. A Yeshua, la mujer sorprendida en adulterio, de acuerdo a la Torá,
pues debía ser apedreada. Entonces la traen acá donde Yeshua, pero Yeshua hace una pregunta a todos los que traen la mujer. Les dice, él no les dice no la vayan a apedrear, eso ya está abolido. No. Él lo que les dice es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van. O sea, él le dijo, bueno, a ver, aquí el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Pero Yeshua le dice en el verso 11, le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Entonces le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Analicemos esas dos palabritas y verá que entendemos la relación entre la gracia y la ley. ¿Cuál es la gracia? La misericordia de Yeshua. Cuando le dice, cuando evita la situación y le dice, ni yo tampoco te condeno. Él tuvo misericordia. Esa es la gracia. Pero ¿qué le dice? Vaya y siga pecando. No, le dice, vete y no peques más. ¿Qué es pecado? Transgresión de la Torá. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer en otras palabras? Le dijo, vete y ahora sí entra en obediencia al Padre. Yo te perdono, pero ahora sí tienes que ir a obedecer la Torá. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos muy bien lo que es la gracia y la ley. En ese texto es muy claro, porque sin obediencia nadie verá al Señor. Liliana, se nos acabó el tiempo. Seguiremos con este tema, está muy interesante. Muchas gracias. Con todo gusto, y me gustaría mucho seguir el tema en el próximo programa. Por ejemplo, podemos seguirlo para que veamos la Torá desde el Nuevo Testamento. Les va a tocar el corazón, así que los esperamos con mucho gozo para seguir explorando la palabra del Eterno. Un saludo muy, muy grande para todos. Muchas bendiciones del Todopoderoso. Gracias, Liliana. Shalom. Shalom, shalom. La ley o Torá se encuentra en la Biblia y son los primeros 5 libros. Pablo dijo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que en la ley o Torá vamos a encontrar a Jesús, como lo veremos en los siguientes programas. Hasta pronto, Shalom.